La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias al auditorio que nos deja entrar a sus hogares. Hoy, como todos los martes a las 9, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas de En su propia voz. Hoy tenemos un invitado especial y el tema de alguna forma recupera o pretende recuperar de manera crítica y de manera reflexiva el foro que hubo el viernes pasado aquí en la UAC, en el auditorio de Fernando Díaz, sobre la propuesta presidencial de reforma electoral. Al entrar al foro, yo estuve presente, hubo una persona que me dijo, ¿y van a discutir sobre el nombre del foro? Y yo dije, pues no, la verdad yo no voy a discutir sobre el nombre del foro, porque tengo cosas más importantes que discutir, pero me parece que había como una insinuación de por qué una propuesta presidencial. Yo quiero aclarar dos cosas que me parecen importantes. Primero, los presidentes en este país, a partir creo que del 2015, siempre han tenido facultad de presentar leyes, siempre, pero a partir del 2015 tienen la facultad de presentar leyes de manera preferencial, lo cual quiere decir que tendrán que ser discutidas, aprobadas o rechazadas en el periodo en que sea puesta. Y por lo tanto la presidenta tiene el derecho de presentar cualquier propuesta que quiera. Ya será discutida, aprobada o no, ese será otro tema. Y por lo tanto lo que se está haciendo a nivel nacional es un esfuerzo, en mi opinión, único, de que la presidenta va a presentar una propuesta y en vez de simplemente escribirla con sus asesores, discutirla con la gente que quiera discutirla. Y recuperar lo que se pueda recuperar y que sea consistente con su propuesta. Eso no quiere decir que va a ser una propuesta llena de pegotitos, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, yo creo que si no estoy equivocada, esta es la primera vez en la historia que un presidente somete a consideración abiertamente, bueno, yo quiero presentar yo como presidenta quiero presentar una propuesta, pues a ver, vamos a comentar. Eso no quita que quien va a dictaminar y que pueden hacer los parlamentos abiertos que quieran, la Cámara de Diputados, eso no quita. Entonces, de todos modos, y en este contexto, quisimos invitar a Alejandro Pérez, secretario general de Morena, para que pudiéramos discutir con él algunos de los puntos cruciales de esta reforma. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. La universidad siempre está abierta a todos, pero particularmente a temas como ahorita, como es el tema de la reforma electoral, porque creo que nos afecta a todos. Entonces te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, doctora, gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en la Universidad Autónoma de Querétaro y discutir este tema que me parece sumamente importante, de gran relevancia. Tenemos un antecedente en donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de esta reforma político-electoral en donde se busca hacer una reingeniería institucional. Nosotros lo hemos dicho desde Morena, creo que estamos buscando democratizar la democracia, hacer una democracia que le cueste menos a los mexicanos, más representativa. Creo que nosotros, quienes venimos desde la izquierda, sabemos de la importancia de la participación de la gente y hoy también, pues como bien lo decía, doctora, creo que es importante mencionar esta actividad de este foro en donde la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pues anunció esta comisión que va a estar en todo el país escuchando, recibiendo diferentes ponencias, propuestas que serán las que pues se van a dictaminar, revisar para poder integrar una propuesta de reforma electoral que será hasta el mes de enero del 2026 cuando la podamos conocer. Creo que hay algunos indicios en los cuales la propia presidenta ha mencionado, que yo lo resumiría en tres. Uno es el tema de la eliminación del presupuesto a partidos políticos en actividades ordinarias. Dos, es el tema de suprimir o esta duplicidad de funciones con los OPLES. Aquí en Querétaro tenemos el IEQ. Y tres, pues el tema de la representación plurinominal, que es todo un debate. Nosotros tenemos el antecedente de una votación pura y me parece que son estos tres tópicos los cuales hoy pues son temas de debate de la ciudadanía, que hoy celebro que la universidad haya sido la sede para este evento. Yo también lo celebro muchísimo, no nada más porque
me pude inscribir y me aceptaron, sino además porque me parece que la universidad debe ser sede de los debates académicos. Habemos en la facultad y en la Facultad de Ciencias Políticas y en la universidad, también en Derecho, gente que se ha dedicado buena parte de su vida al estudio de las cuestiones electorales, con suficiente experiencia, y tenemos muchas cosas que aportar. No digo que el foro fuera solo para la UAC, pero bueno, me da mucho gusto que la rectora haya abierto el espacio para que fuera en un recinto universitario y justamente desde la UAC. Y hubo pues bastante participación, 25 ponencias, con todos los tópicos. Estuve ahí tomando un poco nota, etcétera. Hubo ponencias muy interesantes de temas que yo no habría contemplado, como no sé si le sorprendió, pero a mí me sorprendió y lo hizo muy bien, el del el voto nulo. La primera ponencia. La primera ponencia. Claro que sí. Yo no conocía ni conozco a la persona, al ponente, pero me pareció muy bien puesta, muy responsablemente planteada, muy bien documentada. Y me parece que es todo un tema. Pero bueno, vamos a centrarnos porque uno piensa que tiene media hora y que se va a tardar mucho, y no. Antes de que empiece uno ya se acabó. Entonces, dices tú, ¿te puedo tutear, Alejandro? Sí, claro, doctor. Muchas gracias. Dices tú que hay como 3 puntos y a mí me parece que los comparto contigo. Uno tiene que ver con el financiamiento de los partidos, otro con los soples y otro con la representación plurinominal. Yo creo que el tema del financiamiento de los partidos es un tema que está en la boca de todos. Sí. Que la gente está de acuerdo, y me parece que habría, yo creo que 2 temas. Uno, quitar el financiamiento, si no totalmente, bastante, de manera muy significativa en los años no electorales, digamos, para ponerlo en palabras más llanas. Pero yo creo que deberíamos de tener una seria discusión sobre bajar el presupuesto y contabilizarlo de manera diferente, el presupuesto de los partidos, de manera tal que incluso en años electorales se reduzca. Me parece que cuando se hizo la reforma en términos de comunicación y donde el INE retoma y controla, si se puede decir así, todos los spots de televisión de los partidos y los paga, digamos, no se les disminuyó de manera importante el presupuesto a los partidos y se les dejó entonces, en mi opinión, una manga ancha para seguir haciendo uso de los recursos en campaña para regalitos, canastitas, gorritas, sombreritos, etcétera, que yo creo que tienen que ser eliminados, no porque esté mal, así en el etéreo, no es pecado, sino porque se genera una práctica electoral que me parece que no es adecuada. ¿Usted qué piensa? A mí me parece que los partidos políticos, y vaya, yo represento un partido político, soy integrante de un partido político que es el Partido de Morena, hoy en la ciudadanía mexicana tienen una gran no aceptación. La gente no confía en los partidos políticos, se invierte en Querétaro, son más de 135 millones de pesos los que se invierte a partidos políticos, y al final de cuentas no rendimos cuentas de cara a la ciudadanía. Creo que solamente cuando son cada 3 años procesos electorales es donde justamente hay un tema de fiscalización, y me parece que los partidos políticos pues estamos enfocados a 2 cosas: organizar, invitar a la afiliación y capacitar. Es únicamente Exacto. Nuestra naturaleza como partidos políticos. Sin embargo, ya hay otros que se dedican a hacer otra cosa. Nosotros en Morena, que paradójicamente lo decimos, somos el partido que más recurso público a nivel nacional recibe, y la propuesta que se hacía era justamente recortar este presupuesto, que me parece que hoy hay tantas necesidades y que una democracia pues no solamente la tenemos que ver como reglas procedimentales para emitir un voto, sino tenemos que combatir, luchar discursos de odio, luchar contra la desigualdad. Creo que eso nos hace una sociedad más democrática. Muy bien, yo creo que en ese tema habrá poca oposición de la ciudadanía, incluso de la propia oposición, que por supuesto se va a defender en el sentido de que sí, pero que ustedes están en gobierno y entonces es más fácil, etcétera. Pero me parece que el financiamiento de los partidos es excesivo, sobre todo fuera de periodos electorales. Ahí no hay ni siquiera justificación. El otro tema más complicado, diría yo, es el tema de la desaparición de los soples. El argumento que se utilizó en el foro, y además que lo he oído tantas veces que hasta risa me da, es el asunto del asunto del federalismo y de la importancia de que haya órganos electorales especializados en los estados, porque están más cerca de la ciudadanía. A mí me parece que después de la reforma me parecen 2 cosas. Primero, que en la reforma del 2015 estuvo puesto en la mesa de la discusión el que se eliminaran, y lo puso el PAN. Entonces los quiero oír hoy que lo defiendan, porque lo puso el PAN básicamente porque decía, el argumento fuerte era que los gobernadores controlaban a los órganos electorales.
con igual razón, y ahora en peores condiciones tendrían que decir lo mismo, que los gobernadores controlan los órganos electorales y por lo tanto habría que quitarlos. Pero lo más dramático es que les quitaron todas las facultades. Básicamente no hacen nada durante todo el año y tampoco en el año electoral. Habrá algunos estados donde tienen un poquito más de facultades que en otros, pero en realidad no capacitan, no integran mesas. No veo claramente que hagan ni en año electoral y fuera del año electoral menos. La defensa que se hizo en el foro básicamente fue de la gente que trabaja en los soples y pues ni modo, pues lo entiendo perfecto, ni siquiera lo critico, pues están defendiendo su chamba. Sin embargo, me parece que hay dos temas ahí importantes. Uno, yo nunca me iría por el costo, porque tengo ahí una preocupación más por el espíritu, digamos, de las leyes, pero además del costo. Está el asunto del doble financiamiento de los partidos, que eso tendría que estar prohibido. O sea, yo no entiendo por qué el OPLE, y todos, además del presupuesto federal, otorga a los partidos otro financiamiento. Me parece que ahí lo único que se podría justificar sería un financiamiento para los partidos locales o para las candidaturas ciudadanas, si hubiera el caso. Sabemos que no lo hay. Entonces, me parece que ese es un punto relevante. Nosotros creemos que justamente tenemos que revisar esta duplicidad de funciones en un tema oneroso. Se tiene que fortalecer estos institutos electorales locales. A ver, ¿fortalecerlos en qué sentido? Brindarles mayor autonomía, brindarles la mayor certeza, porque lo que no podemos dejar, como bien lo decía, es recortar la democracia. El OPLE hoy me parece como un órgano constitucional autónomo, así lo tiene que ser. Nosotros estábamos proponiendo en la propuesta del expresidente Andrés Manuel, inclusive que los consejeros fueran votados por voto popular. Desde la Cuarta Transformación creemos que el ciudadano, el pueblo, es el punto de origen de la democracia. Entonces, entre más participe la ciudadanía, entre más enterada esté, entre más socialice la información, creo que vamos a tener una mejor democracia. Ese es también un gran debate, saber si los consejeros, que algunos se convierten en magistrados, otros se convierten o les pagan con cargos en la administración pública, pues nos damos cuenta que realmente entonces no había una autonomía por parte de estos soples. Entonces me parece que tienen que ser mayormente fiscalizados para saber qué es lo que hacen y que también rindan cuentas. O sea, creo que incluso el proceso de la elección de cada uno de los consejeros, lo observamos, pues puede ser muy cuestionado, ¿no? Con este tema de que se ha secuestrado y que los partidos políticos son los que ponen a los consejeros y obviamente pues esos consejeros atienden al interés del partido político en su momento y creo que eso no puede pasar. Entonces ustedes se irían proponiendo que existieran los soples. A ver, yo lo que creo es que justamente se va a cambiar de nombre. La idea sería que ya no fueran OPLES, que fueran un organismo que obviamente coordinara el Instituto Nacional Electoral, que sea parte del Instituto Nacional Electoral, que sea el instituto el que revise, porque al final de cuentas también lo vemos en las casillas. En las mesas directivas hoy solamente hay una mesa directiva, ya no está la mesa como anteriormente era la mesa del Instituto Electoral local y la mesa nacional o federal. Hoy es una sola mesa y eso te da cuenta que entonces cuál es el trabajo del Instituto Electoral local. Sí, a mí me parece que ahí habría dos cosas que habría que considerar. Primero, que haya un sistema nacional electoral y que los soples como tal y como representación del Estado no sean más que organismos que se creen de manera temporal para el proceso electoral correspondiente, como se crean en todos los distritos. De hecho, la mitad o más de las representaciones del propio OPLE durante la jornada electoral completa, digamos, el periodo electoral, el año completo, son temporales, que son todos digamos, la representación de los OPLES en los espacios municipales. Pero la existencia misma del OPLE, yo ahí creo que valdría la pena dejarle y creo que el Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad. Pero bueno, esa podría ser una discusión. Yo creo que nos quedan 10 minutos, por eso voy a acelerar, ya vio. Me gustaría que nos centráramos en un tema que sí es polémico. Sí. Y que tiene que ver con la desaparición o no, la elección de forma distinta o no de los diputados de representación proporcional. Es un tema técnico, complicado, no siempre la ciudadanía lo entiende con claridad. Y luego además está este murmullo generalizado por los medios de comunicación que no ayudan,
de que los diputados de representación proporcional no representan a nadie y que nadie los votó, que es en realidad una mentira, todo el mundo los votamos, que nos diéramos cuenta o no, ese es otro tema, y que votáramos por ese sujeto en particular o no, es claro que no, pero lo cierto es que los diputados de representación proporcional nacen de los votos que emitimos por los partidos, cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero bueno, pareciera que la propuesta ha estado girando en dos sentidos, o se eliminan o se mantienen, pero se eligen de forma distinta. ¿Cuál es la propuesta según usted? Bueno, nosotros hemos revisado este tema y partiendo del origen y la justificación de la figura de las diputaciones plurinominales. Estas surgen en los 70s, si mal no recuerdo, en donde teníamos un partido hegemónico, donde todo el Congreso era priista y en donde estos partidos pequeños no podían lograr ganar una elección en algún distrito, y entonces pues, dice, ¿sabes qué? Pues tiene que tener voz dentro del Congreso, porque esto, si no, no hay debate. Surge en ese momento estas figuras de las... ¿Y no es una situación similar ahorita, Alejandro? Yo creo que no, doctora, ahí difiere un poco. Me parece que hoy México ya ha sido un país, o es un país en donde ha habido toda la alternancia. Ya gobernó Acción Nacional, ya gobernó el PRI, ahora gobierna Morena. Vemos hoy partidos como Movimiento Ciudadano que tienen una representación en algunos estados, como es Nuevo León, Jalisco. Me parece que hoy las plurinominales como tal ya no se justifica. Y lo que creo es que se han utilizado y se ha usado esta figura de estas posiciones plurinominales. Y bueno, está mal que lo diga un integrante de un partido político, pero se ha hecho un mal uso de las plurinominales para dejarlas a los amigos, a los cuates, pago de favores o a personas que buscan la inmunidad. Tenemos un actor político queretano, Ricardo Anaya, que logra ser un senador de la República de manera plurinominal cuando tenía un proceso penal en donde no podía o no quería comparecer y salió huyendo. Me parece que se han mal utilizado las plurinominales, han sido una ofensa. Hay que preguntarnos cuánto nos cuesta cada diputado, cuál es realmente su trabajo que hace, y lo que hoy se busca con esta votación pura es que realmente tampoco se lleve a cabo una sobrerepresentación o subrepresentación, que hoy tenemos ese vicio en el actual sistema político electoral de la representación. Uy, es que hablaste de muchas cosas, Alejandro, déjame respirar. Hay dos temas. Está el asunto de la cláusula de gobernabilidad, que no se llama así, pero que sería este artículo 15, que refiere a que ningún partido puede tener más de 300 diputados y o tener más de 8% de más de los votos obtenidos, digamos, por los dos principios. Que me parece que es una cláusula que hoy está en disputa. Y sí, el primer tema es técnico, este es súper técnico. Entonces creo que no lo vamos a alcanzar a tocar, lo podemos dejar, si te parece, para un segundo programa. A mí me parece que el tema es controvertido porque me parece que en estas condiciones, en las condiciones en que estamos, y lo que yo preveo para las próximas elecciones es un partido Morena y la 4T, fortalecido sobre todo con el PT. El Verde está haciendo cosas interesantes para ellos. Y está bien, creo que es una cola que no quisiera Morena cargar de más, pero bueno, ese es un tema de ustedes. Me parece que la voz es demasiado fuerte y que haría falta la representación de las minorías. Ahora, a lo mejor tienes razón, una representación de las minorías que fuera realmente representante de las minorías y no de las élites de los partidos. En mi ponencia que presenté en el foro, yo insistía mucho en la necesidad de quitarle el privilegio de la democracia o el garante de la democracia, quitársela a los partidos. Me parece que los partidos no tienen ni el respaldo de la ciudadanía ni la confianza de la ciudadanía, todo lo contrario. Siempre están en las calificaciones de confianza abajo, todos los partidos, incluido Morena, pero en general a todos los partidos. Yo creo que quien menos desconfianza genera en este momento pudiera ser Morena, pero cuando a la gente le preguntas qué confianza tienen los partidos, se va hasta abajo, no es novedad. Entonces yo diría que la democracia deposita demasiada esperanza en los partidos y yo digo habrá que quitárselas. ¿Y cómo? Bueno, cambiar el modelo de la asignación de la representación proporcional, que en vez de que lo decidan a través de una lista cerrada, los partidos, la élite, que lo decida la ciudadanía, que sean aquellos diputados que habiendo competido, por ejemplo, es un mecanismo, pero podría ser otro, habiendo competido por mayoría, no ganaron,
Bueno, pues que en función del orden del número de votos obtenidos se consigne la lista famosa de los 20 diputados que les corresponden por las circunscripciones. Bueno, a mí me parece, doctora, que estamos ante una crisis de una democracia representativa. Es decir, hay un divorcio entre el representante popular y su electorado, difícilmente regresa, difícilmente lo escucha. Yo lo que creo es que tenemos que fortalecer la democracia, pero participativa. Es decir, nosotros desde la Cuarta Transformación hemos impulsado mecanismos de participación ciudadana, algo inédito. En 2022 el expresidente Andrés Manuel pues, se sometió a la revocación de mandato. Creo que hoy estos mecanismos son los que nos van a ayudar a salir de esta crisis, que yo lo digo que es de representatividad que tenemos, donde pues tenemos que dotarle a la ciudadanía más derechos, y que justamente el tema de la igualdad sustantiva, de esta representación de estas minorías, tiene que ser real. O sea, creo que hoy cada vez la sociedad es más compleja, es más plural, y esas voces de todos estos sectores en Querétaro, en México, tienen que estar representados en el Congreso de la Unión, justamente para abogar por sus derechos. Sí, Alejandro, pero tienes toda la razón, pero yo creo que la democracia directa no tiene por qué sustituir a la democracia representativa de manera total. Es cierto, en este país no ha habido democracia directa y es una novedad que se introdujo básicamente con Andrés Manuel, el usar cada vez más mecanismos de participación directa de la ciudadanía, con lo cual me parece que la ciudadanía está contenta y yo en lo personal también. Sin embargo, no las peleemos, no las pongamos en rebatinga. Mira, si hoy existiera un sistema de mayoría completo, que es un poco el que ustedes plantean, tendríamos una Morena PT Verde con 85.33% de los votos, porque así fue como lo votó la ciudadanía, si fuéramos puros diputados de mayoría. Y en realidad obtuvo el 55% de los votos. Entonces, me parece que los sistemas mixtos y todas sus modalidades fueron inventados justamente para bajar la desproporcionalidad que los sistemas de mayoría tienen. Por el otro lado, los sistemas de RP puros, que son los que tú aludes, tienen problemas de gobernabilidad terribles, sobre todo en sistemas como el nuestro, que favorece la creación de partidos como si fueran chicles. Ahorita tenemos que 89 partidos, de los cuales en realidad 4 o 5 son los que tienen alguna posibilidad real, yo creo que ni uno, pero bueno, de convertirse en partidos. Pero cada año, ¿sabes cuántos partidos de 1990 a la fecha se han creado? 29. ¿Cuántos han desaparecido en la primera elección? 16. Es decir, la ciudadanía los castiga inmediatamente. Pero tenemos una legislación que por umbral favorece la creación de partidos. Entonces, un sistema de representación pura, que ya existe en algunos países, si fue eliminado, que es el caso italiano, no creo que sea la mejor opción. Bueno, yo creo que es un tema que hay que seguirlo discutiendo. La ciudadanía pues también tendrá su opinión. Nosotros lo anunciamos, o se anunció como el plan C, desde cuando pues obviamente Acción Nacional vota en contra de esta reforma. Ellos llaman una moratoria, no quieren legislar nada en el último trienio del sexenio de Andrés Manuel, y nosotros lo mencionamos como plan C justamente a la ciudadanía, que si estaba de acuerdo justo en poder apoyar esta reforma electoral como se planteó, pues que emitiera su voto en favor de los diputados federales de Morena. Hoy tenemos la mayoría calificada para hacer estas reformas constitucionales. Sin embargo, como atinadamente lo hizo la presidenta, hoy se está discutiendo de aquí a enero esta integración de esta reforma. Nos queda un minuto, Alejandro. Sí. Cierre el programa. Bueno, no, agradecer. Creo que siempre la Universidad Autónoma de Querétaro tiene que ser una voz crítica. Creo que la crítica siempre es importante y constructiva. Desde Morena tenemos una gran responsabilidad, que es justamente, como lo decía en un inicio, buscar mayores mecanismos de participación ciudadana y democratizar la democracia. Muchas gracias, Alejandro, gracias por venir, gracias al auditorio por escucharnos, y a lo mejor, si te parece, te vuelvo a invitar para seguir con los temas, ¿te parece? Con todo gusto, doctora, siempre un gusto estar aquí y pues bueno, contribuir desde la voz de Morena. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias al auditorio y nos vemos el próximo martes a las 9. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz. El debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo.
con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.